La clase del día de hoy se llama, como dije hace un ratito, el poder sanador de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículo 4, dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese fue Pablo diciéndole a la iglesia. Pablo le decía: no soy yo, no es mi poder, ya no es mi palabrería, no es mi sabiduría, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dijo que el éxito de su ministerio radicaba ahí, no solamente en lo que él predicaba. No, el poder de Pablo, de su ministerio, no radicaba en lo que él podía decir, o cuántas palabras ocupaba, o cuántas palabras por minuto, por segundo, si tenía dislexia, o un montón de cosas. No radicaba en eso. Pablo, el éxito del ministerio de Pablo radicaba en los milagros, o sea, en el poder de Jesús, en el poder sanador de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Era ahí donde radicaba el éxito del ministerio de Pablo. Y no solamente el éxito del ministerio de Pablo, sino también el éxito del ministerio de Jesús. Miren, vamos a ir a una cita ancla, ¿ya? Vamos a ocupar esta historia para estudiarla, y la vamos a ir viendo en diferentes etapas durante esta enseñanza. Vamos a ir a Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Repito, Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. ¿Ya? Vamos a ir allá, ¿ya? Lo vamos a leer entonces todito. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Vemos una historia muy conocida y muy escuchada, que es la historia, la mujer del flujo de sangre. ¿Ya? Pero vamos a irnos a Jesús. ¿Ya? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, fue lleno con un poder especial. Este poder le permitía a Jesús hacer los milagros que todos conocemos. ¿Ya? Resucitar muertos, dar vista a los ciegos, sanar enfermos de lepra, mancos, cojos, sordos, mudos, endemoniados, y un sinfín de milagros que Jesús hizo. Pero miren, en el libro de Juan, el capítulo 1, en el versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, Jesús era un poder andante. Jesús era una, ¿cómo le podríamos decir? Jesús era una carga de dinamita andante. ¿Por qué digo dinamita? Porque la palabra poder ya se traduce como dunamis, y al idioma que nosotros usamos sería como dinamita. ¿Ya? Entonces, Jesús era una bola, Jesús era una carga de dinamita andante. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque el poder que Jesús tenía, Jesús hizo muchas cosas, pero de lo que más hizo fue sanar enfermos. Muchas veces nos preguntamos si el propósito de Dios es realmente sanar a la gente. Nos preguntamos hoy en día si Jesús hace milagros. Y
Y el propósito del poder del bautismo del Espíritu Santo en Jesús era ese, era que Jesús tuviera el poder suficiente para sanar enfermos. Vemos muchos milagros y de todos los milagros que vemos, la mayoría son de sanidades. ¿Por qué sería? ¿Porque era lo más fácil para él? No, era porque existía en ese tiempo esa necesidad como la que existe hoy. Quizás en ese tiempo habían leprosos, habían mancos, habían, no sé, a lo mejor personas que le faltaba un ojo. Y ahora cuesta encontrar, no vemos tanto personas que le falta un ojo, pero sí vemos personas con diabetes, sí vemos hipertensos, sí vemos muchas personas con enfermedades de hernias en las columnas, hernias discales, cáncer, muchas personas con cáncer, cáncer con insuficiencia renal, insuficiencias respiratorias. Hay gente enferma. A veces hasta nosotros mismos padecemos de alguna dolencia o de alguna enfermedad que se nos haya diagnosticado. Entonces la misma necesidad que había cuando Jesús estuvo en la tierra, esa misma necesidad está hoy. Y el poder sanador de Dios es el mismo que era ayer como el de hoy. El poder de Dios no ha cambiado, la intención de Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado, el Evangelio tampoco ha cambiado. La misma necesidad que había ayer hay hoy. Quizás no hay lepra, pero hay otras enfermedades y personas que necesitan escuchar este mensaje de sanidad, que necesitan esta esperanza de sanidad. Amén. Entonces, el poder para sanar a los enfermos viene del poder del Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 17 y vamos a ver algo importante allí. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 17. Mire, dice, aconteció un día que él estaba enseñando, está hablando de Jesús, y sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, cuando Juan da testimonio y dice, yo vi al Espíritu Santo descender como paloma y quedarse en él, Lucas también lo dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, el poder de el poder de Dios estaba en Jesús para sanar, pero es el mismo poder que estaba en Jesús, está en ti. Vemos que lo que detonó el poder en Jesús para sanar fue el Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿acaso tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo? Si tu respuesta es que sí, entonces el mismo poder que Jesús tenía, ese mismo poder está dentro de ti y permanece dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo que entre y salga, no es algo que tú lleves o dejes en la casa, habita dentro de ti, por lo tanto no es algo que entre y salga, como decía hace un ratito, está dentro de ti y habita dentro de ti. Ahora bien, ese mismo poder dinamita de sanidad que tenía Jesús, también lo tenía Pablo. Ya, miren, vamos a ir a una lectura muy especial. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Espero que usted en tu casa esté tomando nota. Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 19, 11 y 12 dice lo siguiente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto se corrió. La voz de que Pablo sanaba se corrió. Así como cuando Jesús sanaba y llegaban multitudes de gente, hasta una vez le rompieron el techo de su casa.
¿Para qué? Para entrar un paralítico, porque no había otra forma de entrar. Entonces, a Pablo le pasaba lo mismo. El mismo poder que estaba en Jesús estaba también en Pablo. Y estaba también en Pedro. Ustedes saben y hemos aprendido de que la sombra de Pedro sanaba. Entonces es el mismo poder que estaba en Jesús, también estaba en Pablo y también estaba en Pedro. Pero Pablo se corrió tanto la voz, se corrió tanto el rumor de que Pablo sanaba, que a veces la gente no podía traer los enfermos. ¿Y qué hacían? Traían los paños de los enfermos. Y luego llevaban ese paño, recorrían largas distancias hacia donde estaba el enfermo, le ponían el paño al enfermo y el enfermo sanaba. Y los espíritus inmundos se iban, ¿ya? Entonces, el poder de Dios, el poder sanador de Dios, es real y es tangible. Vamos a volver a la primera escritura que leímos al principio, que era Marcos capítulo 5. Vamos a ir a ver, vamos a volver a la historia de la mujer del flujo de sangre y ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a volver a Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Vamos a leer específicamente un versículo. Vamos a leer específicamente el versículo 30. Digo, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si el poder no fuera tangible, Jesús no se habría dado cuenta de que alguien lo tocó. Y los discípulos le decían, maestro, pero la multitud te aprieta. ¿Cómo tú nos vas a decir que alguien te tocó? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque la mujer del flujo que sufría del flujo de sangre, cuando lo tocó a Jesús, lo tocó con una intención. No simplemente porque iba pasando, ¡ay! Me choqué con él y me topé contigo, lo siento, disculpa. La mujer iba con una intención para tocar al maestro, para tocar el manto de Jesús. Entonces, aunque él iba caminando, él iba a otro lado. Incluso yo creo que Jesús iba hasta distraído, quizás caminando hacia otra casa, a hacer otro milagro. Cuando la mujer lo tocó, automáticamente el poder sanador de Dios, el poder sanador de Jesús, salió y la mujer fue sana al instante. Y ustedes quizás puedan preguntar, ¿pero qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con el poder sanador de Dios o con el poder sanador de Jesús? O que Pablo sanaba a la gente con la ropa, o que Jesús sanaba, o que Pedro sanaba a la gente con la sombra. Pero miren, muchos el día de hoy dicen, yo sé que Jesús sanaba, yo sé que Pablo sanaba, yo sé que Pedro sanaba. ¿Sabe por qué el Señor quiere entregar esto? ¿Por qué creo yo que somos tan incisivos en esto? Porque si Jesús sanaba, teniendo un poder, el poder sanador de Dios que venía a través del Espíritu Santo. Pablo sanaba, porque el poder venía de donde mismo, a través del Espíritu Santo. Pedro sanaba, porque el poder venía de donde mismo, a través del Espíritu Santo. Mi pregunta es, si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted es un hombre y una mujer lleno de poder. Entonces, puede usted también hacerlo. Pero hay algo que detona esta dinamita. Hay algo que hace explotar esta dinamita. Si tenemos dinamita y no tenemos mecha o fuego, algo que la active, la dinamita jamás va a explotar, ¿ya? Pero quiero dejarle esto en claro. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el poder sanador de Dios está dentro de usted. Amén. Quiero que eso lo tenga presente y quiero que no se lo olvide. ¿Ya? Y vamos a ir más adelante. Miren, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8. También es una cita muy conocida, que seguramente usted ya se la debe saber de memoria porque la usamos muchísimo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos exactamente el mismo poder que tenía Jesús. Insisto en ello. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay algo que activa esa dinamita. Y fue lo que provocó que la mujer que sufría del flujo de sangre sanara. La mujer había escuchado de Dios, de Jesús. Había escuchado, la reputación precedía a Jesús. La gente había escuchado de que Jesús sanaba a la gente, de que había un hombre que sanaba a gente. Y la mujer salió de su casa completamente convencida de que si ella solo tocaba el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ella salió de su casa totalmente convencida de que eso iba a ser así. Si la mujer no hubiese creído, si la mujer no hubiese escuchado de Jesús, esta mujer jamás habría sanado. Mire, y para que esto nos quede claro, vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 16, perdón. Romanos, capítulo 10, al versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Había algo que esa mujer tenía, y esa mujer tenía fe. ¿Por qué? Porque había escuchado el mensaje. La mujer había escuchado de Jesús. La mujer había escuchado de que había un hombre que sanaba a la gente, de que tenía un poder sanador, que no sabía de dónde provenía, pero que sanaba a la gente. Y la mujer, al oír esto, salió con la convicción de que apenas tocara su manto, ella iba a ser sana. Si usted el día de hoy se convence de que ese poder sanador está dentro de usted, usted puede hacer milagros. Tú puedes sanar gente. El poder sanador de Dios. Si usted es un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, claro que puede hacer estos milagros, porque tiene el mismo poder que Jesús tenía. Y tiene también el detonador, que es la fe. Entonces, esta mujer con el flujo de sangre sabía que en Jesús ella podía encontrar su sanidad. Y a veces las personas llegan a nosotros con el mismo corazón de esa mujer del flujo de sangre. No nos conocen, no te conocen a ti y no me conocen a mí. Pero sí han escuchado de que hay un Dios que los puede sanar. Y yo quiero que usted entienda el día de hoy de que tú formas parte del cuerpo de Cristo. Si tú formas parte del cuerpo de Cristo, tú eres la extensión de Cristo. Tú eres la extensión de sus brazos, de sus piernas. Y las instrucciones de Dios, las instrucciones de Cristo, no se pueden cumplir si el cuerpo no las cumple. Se cumplen a través del cuerpo de Cristo. Si tú formas parte del cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a esto. A sanar enfermos. Hay muchos, en muchos lados. No estoy hablando solamente de enfermedades físicas. También estoy hablando de sanidades del alma. Hemos sido llamados a sanar enfermos, a dar libertad a los cautivos. Entonces, yo lo animo a que
usted comprenda que dentro de usted hay un poder y ese poder sanador está dentro de usted por medio del Espíritu Santo. Si tú que si dentro de las personas que están conectadas hay alguien que no sea creyente, que es la primera vez que escucha este mensaje, lo animo a que pueda escribirnos por interno y díganos, sabes que yo es la primera vez que escucho, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero saber más, yo quiero conocer. Nosotros nos comunicamos contigo, podemos enseñarte y llevarte a Cristo. Si padeces de alguna enfermedad, de alguna dolencia, también te animo a que nos escribas y podamos estar, podamos conocerte y podemos llevar este mensaje a tu vida.